Desde que la industria de los videojuegos existe, ha sido una nueva forma de contarnos una historia, ya que, a diferencia de las películas, en esta nosotros tenemos una responsabilidad directa de cómo se desarrollan ciertos acontecimientos, y uno de ellos siempre nos ha pegado más que otros: la muerte de uno de nuestros queridos compañeros. ¿Cómo evitar que nos afecte la muerte de un personaje con quien hemos compartido la aventura, quien nos ha ayudado tanto y se ha abierto con nosotros contándonos su vida anterior a conocernos, sus secretos, su amor, o en el peor de los casos, que somos lo único que tenía? Pues nosotros no tenemos esa respuesta, pero sí muchos traumas al respecto, y hoy vamos a compartirlos contigo. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón, prepara los pañuelos desechables y prepárate para despegar en la nave geek. 3, 2, 1. Recuerda que habrá muchísimos spoilers y cada uno de estos lugares es totalmente subjetivo. Aeris, Final Fantasy VII. Empezamos muy, pero que muy fuerte. Y es que la muerte de Aeris es una, sino la más dolorosa muerte dentro del mundo gamer, ya que todos recordamos estar jugando en nuestra PlayStation durante horas y ya tener un cariño especial por cada uno de nuestros amigos. Y de la nada, Sephiroth. No voy a llorar, no frente a los tripulantes, pero es que la espada y su moño, la materia, porque su cabello está suelto y... Cálmame, recuerda tu imagen de hombre macho y rudo. Que alguien me traiga mi osito. Dom y María, Gears of War. Disculpen, es que... me dio en un lugar de la infancia. Perdón. Ahora pasamos a un 2x1, porque aquí no nos andamos con niñerías, vamos a lo doloroso y con ofertas. Cuando comenzábamos con nuestra campaña de combate a los Locust, allá en el lejano año de 2006, no nos imaginábamos que un juego donde puedes usar a tu enemigo de escudo pudiera llegar a afectarnos de manera emocional. Y es que ver a los fornidos y barbudos hombres de la COG no es algo que inspire ternura, o algún sentimiento más que el poder puro y duro. Pero nos llevamos una sorpresa. Gears no solo nos hablaba de los combates a lo loco y de balaceras más intensas que aquella vez que terminabas la tarea mientras el profe la revisaba. Hablaba de una guerra en toda su extensión de la palabra. No solo la gloria, sino la miseria. Y el punto más oscuro de todo esto lo vemos con Dominic Santiago, quien en cada misión busca a su esposa María, que fue capturada por los Locust, pero en un trágico giro de un clásico mano de mono, obtiene justo lo que buscaba. Encuentra a su mujer después de llevar años siendo torturada por los enemigos, y para cuando la encuentra no hay nada que hacer más que liberarla de su dolor en uno de los actos de amor más dolorosos posibles. Luego de eso, no solo tenemos que ver al pobre Dom sufriendo la pérdida de su amor, sino que lo vemos como todo un macho pelo en pecho, dispuesto a sacrificarse por sus amigos para darles la oportunidad de sobrevivir, uniéndose finalmente con María, o al menos eso esperamos. Walter, Fable 3. A este punto ya todos deben conocer la franquicia de Fable, aquella donde, a diferencia de la mayoría de los juegos, vas creciendo, o por lo menos eso pasaba en la primera, aunque tampoco es que importara mucho. Pero esta franquicia maneja también un sistema de moralidad que hace que al final seamos reconocidos como alguien súper bueno, súper malo o un tipo muy promedio. Pero esta franquicia nos lleva en una historia muy interesante en su tercera entrega, donde, spoiler alert, tenemos a un amado mentor llamado Walter. Este ha sido como nuestro padre después de la muerte del mismo, y nos ha criado a nosotros y a nuestro hermano Logan, quien es el heredero al trono y un hombre despreciable. Eso hasta que nos enteramos de la verdad. Después de toda la historia del juego, nos encontramos en la batalla final, donde el enemigo, en una de las peores formas de sacar ventaja, se posesiona del cuerpo del buen Walter y nos hace pelear con él. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. La batalla es triste por donde lo veas, pues para salvar al mundo debes vencer a Walter, quien está más que dispuesto a caer por el bien del mundo. Al final hacemos lo que hay que hacerse y solo podemos recordar esto: estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Walter.
Bueno, tripulantes, les damos este momento para que nos recompongamos y mientras tanto dale like, activa la campanita y suscríbete a nosotros. Eso nos hará ver la luz al final de este túnel. Mientras tanto, continuemos. Saga, The Last of Us. Seamos sinceros, todos amamos The Last of Us. Esa primera entrega lo tuvo todo. Zombies que no son zombies, un gameplay perfecto, imágenes hermosas y una muy acercada visión a lo que pasaría en un mundo sin, o bueno, con muy pocos humanos. Pero si algo tenía es que es una historia para contar, porque desde el primer momento no se envolvía con esa historia que no se alejaba en lo absoluto de cómo podría suceder en un evento catastrófico como el que nos presenta el juego. Y el hecho de ver a un padre haciendo todo lo posible por salvar a su hija y llevarla a un lugar seguro es, sin duda, algo con lo que todos podemos estar de acuerdo. Pero el hecho de ver cómo esta misma idea nos lleva a la muerte de esa misma hija que se quería proteger, bueno, es doloroso. Eso y ver los esfuerzos desesperados de un padre por salvar a su hija aún sabiendo que es demasiado tarde. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña. Vamos. No. No. Yusuf, Assassin's Creed Revelations. Todos sabemos que un juego que tiene en su nombre grande y con las letras mayúsculas Assassins va a tener más de una muerte. Y estamos bien con ello, mientras sean los enemigos y nuestros aliados. Pero como las cosas no son tan sencillas, siempre hay alguien de nuestro lado que va a terminar en la lista de bajas. Y en esta ocasión, tenemos en esta lista al buen Yusuf, ese encantador asesino de Bizancio, quien nos dio la bienvenida y que fue siempre muy agradable. Realmente esta no la vemos suceder debido a que cuando llegamos, esto ya ha terminado, pero podemos ver que el buen Yusuf no se fue sin dar una pelea para proteger el cuartel y a nuestra familia, haciendo esto aún más doloroso. Y es que recuerdo haber entrado y verlo ahí sentado, sabiendo lo obvio, pero pensando, espero que solo esté sentado descansando. Hey, después de semejante batalla yo también estaría cansado, solo para acercarme y darme cuenta de que no, de que Yusuf ahora estaba en otro lugar, y sentir las palabras de Ezio al decir: Requiescat in pace. Este definitivamente ha sido un viaje emocional y doloroso, pero si aún no has tenido suficiente, te recomendamos ir al video que hizo nuestro buen amigo La Cueva del Paps. Te dejaremos el link en el comentario fijado. Ve a verlo y salúdalo de parte de la nave geek. Y si sigues por acá, recuerda que este ha sido nuestra elección de muertes dolorosas. Dime cuáles son las tuyas. Ponlo en la caja de comentarios y usa el hashtag LaNaveLlorona para llevarte un men corazona. Mientras tanto, yo soy Abel para recordarte que aquí, en la nave geek, tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.